Muy buenas a todos. En este video vamos a tratar acerca de los temas pertinentes a la cátedra de psicopatología para posteriormente dar la introducción a otra cátedra muy importante que se denomina Historia Epistemológica de la Psicología. Ahora bien, se estarán preguntando por qué es necesario introducir estos temas de manera conjunta. En primer lugar, porque no quería dar este tema solo, el de psicopatología, principalmente por ser bastante corto, ya que a partir de ahí vamos a continuar de entero con lo que tiene que ver con el psicoanálisis dentro de esta materia. Ahora bien, hay que hacer un paréntesis entre medio para ahondar en los postulados de la historia epistemológica de la psicología, porque al fin y al cabo, si no entendemos estas distintas teorías, no podremos comprender en sí qué implica una especie de análisis, o mejor dicho, una especie de modelo terapéutico desde el postulado del psicoanálisis o desde el postulado, por ejemplo, de las psicoterapias, que al fin y al cabo son temas que tienen que entenderse muy bien de antemano para que una persona no simplemente dé estos temas, como sucede en la universidad en la que yo asisto, porque piensa que debe hacerse así porque está en el plan de estudio y en ningún momento se cuestiona el porqué de esto. Ahora bien, yo me voy a centrar principalmente entonces en demostrar y en explicar bien cómo estos temas en realidad que se dan justamente en el mismo año están completamente anudados y entrelazados entre sí, y de ese modo pienso que la persona que esté oyendo esto pueda llevarse justamente una información clara que le sirva verdaderamente para comprender y sea más crítica en su pensamiento acerca de cuál va a ser su opción a la hora de determinar el modelo terapéutico por el que optará el día que se reciba y decida trabajar y ejercer su función como psicólogo. Dicho esto, vamos a comenzar explicando este primer texto que se denomina como desclasificar. Yo lo anoté acá, pero el título también agrega un no destino para lo singular. Ahora voy a explicar bien lo que se refiere a lo singular. Es de Enrique Acuña, pero básicamente tiene que ver con ubicar la X, como dice acá. Yo planteo esta pregunta: ¿cómo ubicar la X? Al fin y al cabo estamos hablando de psicología, no de matemáticas, no estamos resolviendo una ecuación, por ejemplo, en la que se plantea el hallazgo de una incógnita o de varias. Entonces, ¿qué es lo que queremos con esto, lograr con esta pregunta? Principalmente que la persona entienda que la X en sí tiene que ver con este complejo entramado de distintas circunstancias, tanto interiores como exteriores, de la persona que manifiesta un problema concreto. Ahora bien, los elementos que corresponden a esta X son justamente, como ya mencioné, singulares, es decir, son íntimamente ligados a la subjetividad de cada uno y no pueden ser o no deberían ser reducidos a unos síntomas particulares que por tanto lo que harían serían subsumir a la persona dentro de un conjunto nosográfico de síntomas y a partir de ahí dirigir una cura ya predeterminada de antemano. Algo que considero que es muy interesante pensar, que al fin y al cabo es lo que postula el psicoanálisis, es pensar en esta singularidad y en estos efectos, o en estas, mejor dicho, causas entrelazadas de lo que podría llevar a este padecer subjetivo único. Sin embargo, yo de algún modo difiero totalmente con que eso sea algo que la psiquiatría o el modelo psicológico contemporáneo en mayor vigencia no contemple, pues en realidad sí lo hace. Ahora bien, más allá de que muchos profesores insistan con esta idea de que no, como se hizo por ejemplo conmigo, yo debí investigar por mí mismo luego para comprender mejor acerca de estos temas. Entonces, una vez que nosotros tenemos este problema con la X, decimos, bueno, pero entonces simplemente hay que ubicar las variables para poder determinar a partir de allí cómo encontramos esta X, lo que está detrás de esta X. Este problema sería muy sencillo si se tratara de una ciencia exacta, porque al fin y al cabo los valores ya predeterminados van a dar un resultado específico. Aunque esto no sucede en las ciencias sociales y más que nada no sucede en la psicología, pues al fin y al cabo es la última ciencia que se separó de la filosofía y por tanto es complicado determinar los parámetros de la naturaleza de este objeto, de la naturaleza de la X, porque al fin y al cabo no sabemos si es un origen puramente biológico o si es también influenciado, o si quizás la base más importante es social, es decir, que tiene que ver con el contexto, porque al fin y al cabo el humano si tiene una particularidad es que se diferencia, por ejemplo, de los demás animales, en que los instintos no son quizás tan relevantes como sí lo serían estos animales, y al fin y al cabo es lo que hace que esta naturaleza del objeto de estudio sea tan difícil de hallar. Entonces, aquí vamos a por los distintos postulados que tienen que ver con el estructuralismo y el nominalismo.
Estos términos que en cierto punto son complejos, son términos que yo voy a intentar explicar a mi modo de comprenderlos, porque al fin y al cabo ya entramos aquí en terreno puramente filosófico además, y son términos que ya se dan por sentados, es decir, que los profesores en muchos casos los dan en la cátedra y los mencionan aunque no los explican correctamente, es decir, los pasan por alto al ser temas que se supone que uno debería asumir, que uno entiende, aunque uno verdaderamente en muchos casos, si uno le pregunta a otro compañero, por ejemplo, como me pasó a mí, no van a saber dar una respuesta al respecto. Aunque lo mismo sucedía conmigo, incluso pensé en hacerlo con los profesores, aunque no me atreví a hacerlo justamente porque no quería como que estorbar el equilibrio de la clase, aunque se da por entendido que son temas que corresponden a otro ámbito, al ámbito filosófico, aunque al fin y al cabo son los fundamentos principales que sostienen los postulados de la psicología o del psicoanálisis de lo que estamos tratando. Es por eso que justamente yo me tomé el trabajo de intentar comprender un poco más acerca de esto, para poder señalarles justamente que el estructuralismo, por ejemplo, establece una discontinuidad, es una postura discontinuista. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que desde una lógica en la que, por ejemplo, planteamos que el ser humano posee o el ser humano, este ser en concreto, pensemos en una persona en particular, posee una cierta estructura, es decir, una cierta modalidad de funcionamiento que más o menos tiene que ver con su esquema cognitivo que le permite responder en base a lo que él juzga como bueno o como malo ante ciertas circunstancias. Ahora bien, quiere decir entonces que cualquier problema, es decir, aquello que falla en esta estructura, es lo que se debe puntualizar y lo que se debe ubicar. Una vez que nosotros ubicamos este elemento discontinuista que rompe esta estructura, lo que nosotros hacemos es intentar subsanarlo, es decir, intentar que esta estructura de algún modo se adapte a estas circunstancias y por tanto pueda romper con este mal que lo que genera es un perjuicio en la vida de esa persona en concreto. Ahora bien, entonces planteamos como una especie de ruptura. Sin embargo, el nominalismo lo que viene a decir es una postura más continuista. ¿Esto qué quiere decir? Principalmente que no va de algún modo a contemplar el psiquismo de la persona como una especie de estructura aparte y diferente. Al fin y al cabo, esto sería un poquito más congruente con los postulados, por ejemplo, del pensador Spinoza, quien afirma que el humano no es un imperio dentro de otro imperio que sería la naturaleza, sino que forma parte de este imperio mismo y debe adaptarse a sus reglas justamente para poder de algún modo no simplemente estar subordinado o relegado a ellas, sino también para poder hacerse compatible y sobreponerse ante estas circunstancias. Entonces, desde la postura más nominalista, lo que vamos a decir es a señalar distintos problemas que le sobrevienen a esta persona, pero sin implicar que haya cosas predeterminadas, sino simplemente buscando que esta persona, en las circunstancias que se le presenten, pueda sobrevenirse a ellas e ir incorporando nuevos aprendizajes sin intentar subsumirla, como ya mencioné, dentro de un diagnóstico concreto o de otro. Aunque no crean estas dos posturas que podrían pensarse que la primera es una postura un poquito más propia de la psiquiatría, por ejemplo, en realidad ambas son vigentes, por ejemplo, incluso desde el psicoanálisis, porque el psicoanálisis se rige por estructuras y uno busca delimitar a partir de ellas la posible orientación de la cura que se intenta establecer. Pero yendo justamente a esto, nos planteamos esta pregunta: ¿cuándo clasificar? ¿O de qué manera clasificar? Quizás esa sería la pregunta correcta, a diferencia de lo que está puesto acá. Entonces tenemos dos modalidades diferentes de acuerdo al modelo que estemos tratando. En primer lugar podemos hablar de la psiquiatría, que lo que va a hacer es establecer una sintomatología concreta, basada en criterios nosográficos y nosológicos, como yo mencioné en el video de Foucault, sobre todo a partir de cómo se establece una conciencia política, cómo se establece este poder psiquiátrico, que al fin y al cabo es un juez, es un segundo juez que trabaja junto con el poder jurídico y que busca justamente eliminar o retrotraer todo aquello que sea considerado como anormal o que repercuta en el equilibrio social. Entonces estos síntomas delatarían eso. A partir de ahí se establece justamente una correspondencia con los signos para poder, en base al diccionario de salud mental, DSM-5, poder justamente dictaminar cuál sería la salida óptima o el tratamiento específico que debería seguir esta persona. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia quizás con el psicoanálisis? Que principalmente se dice porque no es del todo de esta manera, que se cae mucho en el terreno de la biologización, se biologiza la subjetividad. Es decir,
que ante esta delimitación de la naturaleza no se tienen tantas dudas y ya se atribuye en un primer momento a etiologías puramente biológicas, es decir, a elementos puramente orgánicos, que responden al fin y al cabo a leyes anátomo-fisiológicas o anátomo-físico-químicas o electroquímicas, es decir, cómo suceden los distintos procesos a nivel cerebral. Ahora bien, en contraposición, o mejor dicho, sí, justamente en contraposición a lo que yo mismo vengo diciendo, los postulados en realidad que yo los leí, los estudié, establecen que también hay un dinamismo, es decir, que de algún modo se entiende cuál fue el origen, cómo evolucionó esta enfermedad a lo largo del tiempo y cuáles pueden haber sido las causas entonces que la generaron, además de dar cuenta de la comorbilidad, es decir, de aquellos síntomas que son de algún modo aledaños o son correspondientes también a otros trastornos. Es decir, que un síntoma específico, por ejemplo la falta de sueño, es quizás es un signo que está presente, por ejemplo, en los ataques de ansiedad, pero podría estar presente, por ejemplo, en otras patologías que al fin y al cabo permiten que uno sea más crítico. Si la persona justamente no va a ir simplemente a diagnosticar y a subsumir a esta persona dentro de un diagnóstico por el mero hecho de que esta persona tenga una falta de sueño. ¿Se entiende? Se busca entonces dar cuenta de este complejo dinamismo, este complejo cambio constante, para justamente evitar delimitar la naturaleza de la persona dentro de una etiología puramente biologicista, como se suele indicar. Ahora bien, estos son los postulados de Enrique Acuña, que al fin y al cabo difieren un poco de lo que es realmente cómo funcionan los temas. Pero esos son fallas del autor o fallas de los profesores que explican estos autores en detrimento de una disciplina para engrandecer a la otra. Continuamos entonces. El psicoanálisis lo que van a establecer es que busca no subsumir a la persona más allá de estructurar, más allá de determinar, por ejemplo, su estructura. Porque al fin y al cabo, una vez que uno hace la estructura, uno simplemente orienta la cura, pero quizá la principal diferencia, y esto sí es cierto, es que no se establece una temporalidad específica. Es decir, el psicoanálisis va a decir que no existe un tiempo específico en el cual deba concretarse esta cura, mientras que quizás en la psicoterapia, por ejemplo, se hacen planes, a no ser que sea, por ejemplo, la psicoterapia abierta, que es indeterminada, en la que en muchos casos se busca corregir los distintos problemas en un periodo específico, por ejemplo, de 3 a 6 meses. Ahora bien, lo que va a apuntar el psicoanálisis, al fin y al cabo, es que entonces uno está abandonando esta singularidad de la persona, es decir, los tiempos propios del psiquismo de esta persona, que son al fin y al cabo lo que nos va a permitir verdaderamente determinar cuáles son los tiempos, mejor dicho, cuál es el tiempo concreto de la cura para esta persona, que quizás esté experimentando una sintomatología similar a otra, aunque no por ello va a poder desengranar y dar cuenta de cuál es la problemática subyacente para solucionar estos síntomas del mismo modo que la otra. Esto es muy interesante, ¿sí? Justamente acá noto que no hay biologización, quizás hay el aspecto contrario, es decir, que se busca la prioridad del aspecto psíquico y se ignoran en muchos casos los aspectos biológicos. Al fin y al cabo, esto implica un desconocimiento de todos los postulados referidos a la neurociencia que resultan esclarecedores y tajantes al basarse en un empirismo más claro. ¿Por qué? Porque principalmente lo que van a venir es a detallar que existen muchas conductas específicas que al fin y al cabo sí se realizan, pueden modificar la materia intrínseca propia del cerebro y por tanto modificar de ese modo la conducta. Continuamos entonces. La cura es única y yo planteo este cuestionamiento, si esto es verdaderamente posible. En mi perspectiva no lo es, pero al fin y al cabo este es quizás uno de los principales cuestionamientos que deberían, no voy a decir que ya genera eso, sino que debería al menos, si los estudiantes de psicología son críticos, deberían por lo menos plantearse estos cuestionamientos mientras estudian para poder discernir entre si quieren ejercer una psicología o un psicoanálisis, una psicoterapia, digamos, por ejemplo, cognitivo-conductual o un psicoanálisis, que es una pregunta que quizás se hacen, pero no la hacen en base a los criterios que verdaderamente influyen en esta decisión o que verdaderamente deberían influir, es decir, en esta base justamente epistemológica. Continuamos entonces. Ambos, tanto la psiquiatría como el psicoanálisis, va a intentar delimitar al establecer este juicio, porque al fin y al cabo el diagnóstico es un juicio determinado de un profesional que le va a permitir orientar la cura. Quizás la diferencia también con la psiquiatría o la psicología es que también se puede servir de medicaciones para de algún modo subsanar esta problemática. Esta subjetividad entonces en muchos casos se ignora los distintos aspectos que la conforman. ¿Por qué?
porque la subjetividad al fin y al cabo tiene tres espacios fundamentales. El primero de ellos es el espacio psíquico, como ya mencioné, es decir, desde el psicoanálisis argumentaríamos que tiene que ver con distintos mecanismos de defensa a nivel inconsciente que responden justamente a una estructura determinada, mientras que en la psicoterapia estaríamos hablando de un esquema cognitivo que presenta ciertas creencias limitantes o creencias desadaptativas que repercuten en la calidad de vida de esta persona al alterarlo tanto emocionalmente como conductualmente. Ahora bien, por otra parte está el espacio físico, como ya mencioné, son las leyes fisiológicas y las leyes electroquímicas. Y finalmente tenemos las leyes, el espacio cultural, es decir, las distintas leyes tanto sociales como políticas y culturales que permean el psiquismo a lo largo de la vida y que de algún modo también confieren un carácter fundamental en el sujeto. Esto, por ejemplo, está muy presente en las psicoterapias narrativas y también en psicoterapias de la tercera ola, es decir, las psicoterapias actuales que al fin y al cabo son denominadas contextualistas, es decir, que son donde adquiere un papel preponderante este espacio cultural, el espacio conductual y la realidad material en la que el sujeto se encuentra inmerso, más que cualquier otra cosa. Podríamos pensar entonces que las nuevas psicoterapias, estas de tercera ola, van a poner el foco en este espacio cultural, mientras quizás la psiquiatría, al menos desde lo que se intenta establecer, busca poner el foco en el espacio puramente biológico, mientras que el psicoanálisis hace que prepondere el espacio psíquico. Es una forma reduccionista o extremista, mejor dicho, de verlo, pero sirve un poquito para esclarecer las distintas diferencias que pueden llegar a presentarse. Al fin y al cabo, las psicoterapias modernas también trabajan en conjunto, a través de un equipo interdisciplinario, en el hallazgo de la cura para las personas en la actualidad y por tanto dan cuenta realmente de elementos que confieren estos tres espacios, cosa que quizás no sucede con el psicoanálisis, por ejemplo. Continuando entonces, estamos acá con la X y acá principalmente vamos a volver a lo que tiene que ver con el psicoanálisis puramente dicho porque es muy interesante al plantear que habrá una especie, ya que ubicamos entonces que el lenguaje es al fin y al cabo el motor o la forma en la cual uno puede establecer el diagnóstico, que es al fin y al cabo lo más importante, más que los signos o los síntomas que puede transmitir, es qué dice esa persona. Está el síntoma que describe algo y aquello de lo que está escribiéndose, como dice Foucault. Aquello de lo que está escribiéndose tiene que ver con este realismo, este lenguaje como tal. Una vez que se analiza eso y que se supone que es algo universal, algo que corresponde a todas las personas, porque todos estamos dotados de lenguaje, pasamos a la particularidad, es decir, a los síntomas o al problema propiamente dicho, para justamente dar cuenta de que esto que es particular en muchos casos también afecta a muchas personas. Y ahí nos damos cuenta de la X por sí misma, que tiene que ver con, como ya mencioné, el concepto que mencioné al comienzo, con esta singularidad, es decir, que es elemento puramente único, irreductible, digamos, propio de cada una de las personas como tal, y que no puede hallarse un mismo problema singular en ninguna persona habida ni por haber, digamos. Esto un poquito puede dar cuenta, al fin y al cabo, de los elementos genéticos. No hay elemento genético en una sola persona en la Tierra que tenga correspondencia con alguna otra. No existe. Una vez dicho esto y una vez explicada entonces cómo se da la subjetividad, pero seguiría comenzar a explicar al fin y al cabo los postulados puramente psicoanalíticos. Es decir, que a partir de aquí existiría una decisión total. Esta es una especie de comparación general, pero a partir de aquí yo podría ahora dedicarme a explicar solamente lo que tiene que ver con el psicoanálisis y su teoría, y por otro lado el análisis puramente de la psicoterapia. Los que ya vieron en el canal se darán cuenta que yo ya subí 3 videos acerca de la psicoterapia explicando sobre todo la clínica psicoterapéutica número 2, es decir, la segunda cátedra. Ahora bien, quedó en falta justamente que yo traiga la clínica psicoterapéutica 1, que es al fin y al cabo la más relevante y que pienso traer en el futuro y quizás vaya trayendo videos tanto de psicoanálisis como de la psicoterapia justamente para poder ahondar en profundidad acerca de estos temas que hoy yo fui comparando de manera sucinta, digamos. Ahora bien, vamos a continuar entonces con la historia epistemológica de la psicología, porque al fin y al cabo esta cátedra dota de ciertos conocimientos muy importantes. Esa es una de mis cátedras favoritas, las que yo más disfruté estudiando, porque al fin y al cabo son la que me brindó un suelo firme desde el cual posicionarme de manera más crítica acerca de los contenidos que yo iba dando en la universidad. Por eso pienso que es algo que puede ser de muchísima utilidad para las personas que les interesa la psicología y quieran saber al respecto. Porque aunque parezca un título que pueda ser aburrido por simple nombre, la historia, por ejemplo, en realidad es mucho más interesante que otras materias que
que uno podría pensar que lo son más. Ahora bien, quienes hayan visto el video de Nietzsche, por ejemplo, van a darse cuenta que existe mucha correspondencia entre los enunciados que allí menciono y los enunciados que voy a mencionar a continuación. Y es muy interesante esto porque yo ya había leído ese opúsculo mucho antes de haber estudiado esta cátedra y me iba resonando continuamente a lo largo de la misma. De hecho, yo en una exposición llegué a mencionar un poquito acerca de este texto de Nietzsche porque me parecía que él lo sintetiza en un texto que es muy reducido, de manera muy esclarecedora de ciertos temas que se están dando aquí y que se dan quizás de una manera más metafórica o más redundante que la manera que él mismo la escribió en su propia juventud, digamos. Eso es simplemente una anécdota. Pero bueno, continuamos entonces. En primer lugar, desglosamos el concepto, así se empieza siempre un análisis de una materia, para poder dar cuenta entonces que la historia como tal corresponde a distintos acontecimientos. Estos acontecimientos, ahora bien, para que formen parte de estos tejidos históricos, como menciona Foucault, que en la arqueología del saber, que al fin y al cabo tienen que ver con esta forma de analizar los textos, debemos dar cuenta que siempre tienen cierta relevancia para un grupo determinado de personas y que por tanto merece ser anotado. Recordemos que la escritura, es decir, como tal, se comenzaron a anotar cosas, me parece que en el año 3500 a.C. Es decir, que al fin y al cabo, antes que eso, lo que nosotros comprendemos como la historia, al fin y al cabo, no se basa tanto en escritos designados por medio del lenguaje, sino que se basa principalmente en análisis arqueológicos o análisis antropológicos, que al fin y al cabo vienen a dar cuenta de que los análisis más dados en el pasado tienen un componente, no sé si decir subjetivo, pero sí se pone mucho más en juego la calidad del intérprete que el objeto objetivo, o la redundancia, puramente. Ahora bien, estos acontecimientos de algún modo son estudiados con una cierta linealidad, es decir, que esta historia al fin y al cabo tiene un cierto estatuto lineal, digamos, es lo que viene a plantear Hegel, lo que posteriormente va a reformular el mismo Marx para establecer su dialéctica desde el materialismo, pero quiere decir exactamente lo mismo, digamos. Al fin y al cabo, si hablamos tanto de que el origen se manifiesta a través de un espíritu absoluto, o que simplemente el origen se manifiesta a partir de la materia, estamos hablando de que esta linealidad constantemente se halla en conflicto tanto por una tesis, una antítesis y una propia síntesis que sobreviene, digamos. Entonces continuamos mencionando que el desarrollo tiene que ver con un desarrollo de la humanidad que se da a lo largo de este tiempo. Este desarrollo tiene que ver con el carácter propio, que quizás no es una naturaleza propiamente dicha, pero sí es un carácter que es prácticamente innegable en el ser humano, y es que tiene que ver con que el ser humano tiene un carácter puramente histórico, es decir, un carácter justamente en el que él es capaz de discernir entre lo pasado, lo presente y lo futuro, se proyecta hacia un futuro, y además tiene que ver con el carácter puramente social, porque al fin y al cabo este ser humano es gregario y por tanto busca de un modo que busca compenetrarse, busca relacionarse con otras personas y busca a partir de eso establecer ciertos vínculos, y que estos vínculos sean más o menos significativos de acuerdo a los acontecimientos que vayan generando. Así se forman ciudades, así se van anotando cosas, digamos, se establecen los hechos como tal, digamos. Es decir, que la propia naturaleza del humano es sociable y por tanto, una vez que el lenguaje evolucionó lo suficiente, los humanos mismos fueron anotando acerca de los distintos hechos que iban pasando entre ellos. Entonces veamos principalmente esta disciplina. El valor disciplinar tiene que ver con justamente los ciertos parámetros que se establecen para determinar cuáles son los métodos de recopilación de datos y para poder determinar a partir de allí cómo se establece lo que es subjetivo u objetivo. Evidentemente, un pensador como Foucault lo que va a venir a decir es que siempre hay intereses de poder y que por tanto los análisis históricos siempre se hallan impregnados de ideologías y por tanto nunca puede haber verdaderamente una objetividad, incluso aunque uno describa un hecho, que es al fin y al cabo porque Foucault es una especie digamos, un intérprete o simplemente alguien que repite los postulados que ya Nietzsche lo hizo en mucha anterioridad, digamos, al establecer que no hay hechos verdaderamente, sino solo interpretaciones de estos. Pero bueno, eso ya depende de los criterios que uno se base y si uno adhiere a un postulado filosófico o adhiere a otro, en el que sí puede contemplarse una objetividad al analizar la historia. Continuamos entonces con que, una vez que terminamos más o menos lo que podría entenderse desde la historia,
que por cierto vuelvo a recalcar, recomiendo encarecidamente que vean el video de Nietzsche en el que puedo explicar distintos aspectos de la historia, desde los tres pilares o las tres rosas, como él menciona, la crítica, la anticuaria y la monumental, muy interesante. Pero prosigamos. Hablamos de la epistemología ahora. ¿Y qué entonces entendemos como epistemología? Como este conjunto de conocimientos relativos a los métodos y a los fundamentos de los distintos conceptos o distintos enunciados que desde la psicología se estudian. Al fin y al cabo, nosotros entonces lo que estudiamos a partir de ahí es cuál es la aplicabilidad desde un pensamiento crítico que podemos dar a estos conocimientos que hoy en día tenemos. Estudiar entonces su origen y qué es al fin y al cabo lo que generó que estos existan. ¿Cuál es la filosofía original, primigenia, que sustentó al fin y al cabo este pensamiento que nosotros poseemos en la actualidad? Esto es muy interesante y muy necesario, sobre todo, en especial en una ciencia como la psicología, en la que existen distintas escuelas. Por ejemplo, la escuela conductista, la escuela de la Gestalt, la escuela cognitivista, que al fin y al cabo lo que vienen a hacer es establecer puntos de ruptura constantemente que vienen a dar cuenta de las problemáticas a nivel epistemológico. Estas problemáticas tienen que ver con que hay postulados que se buscan invalidar desde posturas diferentes y que por tanto se establecen estructuras de lenguaje, campos categoriales nuevos para determinar al fin y al cabo qué es verdaderamente esta ciencia, qué es verdaderamente la psicología. Al haber tantas rupturas, digamos, de la uniformidad del pensamiento dentro de la psicología, es muy interesante saber cuáles son los fundamentos de cada una de ellas para poder determinar al fin y al cabo cuál es el modelo o la teoría la cual nosotros vamos a seguir en el futuro. Dicho esto, estos cuestionamientos, que son al fin y al cabo filosóficos también en muchos casos, nos vienen a esclarecer muchas dudas y también nos vienen a hacer que tengamos nuevas dudas a la hora de validar o invalidar distintas teorías. Esta validación tiene que ver en muchos casos con la investigación, por eso es muy interesante dar cuenta de cuáles son los métodos que se utilizan dentro de los distintos modelos. Al fin y al cabo, por ejemplo, los métodos originales que empleaba Freud, por ejemplo, del psicoanálisis, eran puramente desde un análisis a partir de los casos particulares que iban a su consultorio. Cosa contraria es al fin y al cabo lo que realizaron, por ejemplo, los conductistas, que al fin y al cabo se basaron en los postulados de Pavlov y que buscaron extrapolarlo a otros ámbitos y que mostraron ser altamente eficaces y que también lo que demostraron al fin y al cabo es que existe justamente un análisis más empírico, más posible empírico, de poder determinar y de poder de algún modo dar cuenta de cómo funciona la conducta como tal al ser un objeto de estudio que es plausible y por tanto al tener una realidad material, la naturaleza del objeto, como ya mencioné, es más fácil de ser delimitada. Continuamos entonces. Vamos a continuar con una vez que decimos esto, vamos a establecer un concepto de psicología, un concepto genérico que dimos en ese momento, pero que sirve para que podamos asociar y articular estos distintos elementos a este. Y este es que la psicología entonces puede entenderse como un estudio, al mismo tiempo que la epistemología ya lo es, como una rama principal de la filosofía, pero la psicología es el estudio entonces de los distintos procesos mentales y cómo estos procesos cognitivos lo que van a hacer es devenir en conductas. Uno estudia estas conductas determinadas como si fuesen hechos en particular y a partir de ahí lo que busca es intentar explicar el porqué del comportamiento humano e incluso intentar predecir conductas a futuro. En base al concepto, nosotros entendemos que la historia, al fin y al cabo, nos va a dar cuenta entonces que este concepto ha cambiado muchas veces y que al fin y al cabo no lo podrán suscribir, por ejemplo, los que se basan desde postulados puramente psicoanalíticos. No lo van a suscribir porque no menciona, por ejemplo, el inconsciente. Y entramos entonces con el problema de la definición. Las definiciones, al fin y al cabo, deben contener siempre términos que sean puramente propios de ese concepto en particular y que no puedan ser empleados en otros conceptos. Por eso hay que ser muy riguroso y al fin y al cabo basarse en lo que sea más simple a la hora de determinar un concepto específico, tal como señala, por ejemplo, Aristóteles en la metafísica. Continuamos entonces con el segundo texto de la materia, o el primero propiamente dicho, separado de la descripción prácticamente etimológica de la cátedra, para proseguir con este texto que es muy interesante. Pienso yo que este autor, por ejemplo, habrá leído a Nietzsche antes de escribir esto, porque resulta enormemente
redundante, aunque él emplea términos diferentes y que no dejan de ser muy interesantes, porque al fin y al cabo son más llevaderos y más reducidos que un texto filosófico como el de la calidad y de la impronta propiamente nietzscheana, digamos. Ahora bien, vida histórica de José Luis Romero. En primer lugar, lo que va a hacer es distinguir la historia de la filosofía, o distinguir mayormente al historiador del filósofo. ¿Por qué? Porque la tarea del historiador es meramente la recopilación de datos, mientras que el filósofo, de algún modo, va a encontrarse más, el trabajo del filósofo, mejor dicho, va a encontrarse más relacionado al trabajo, por ejemplo, de un historiógrafo, es decir, un analista, podríamos pensar, de la historia propiamente dicha, es decir, un intérprete como tal. Y la calidad de intérprete es al fin y al cabo lo más importante. ¿Por qué? Porque va a permitir determinar a partir de este hecho cuáles son los acontecimientos que sucedieron por detrás y la mentalidad de las personas de esta época. Esto es muy relevante, principalmente porque este filósofo entonces lo que va a hacer es va a establecer el sentido del humano, el sentido, es decir, qué lo impulsó a tal cosa a lo largo del tiempo. Y esto al fin y al cabo es lo que viene a determinar el concepto de vida histórica. El filósofo entonces va a encargarse de esta vida histórica como tal. Pero ¿cómo podría definirse? Principalmente como esta articulación de pasados, pero estos pasados son propios de cada presente, que al fin y al cabo el presente es un presente continuo, es una vida histórica vivida, un pasado, que se correlaciona y que de algún modo condiciona en cierto modo directamente a la vida histórica viviente. Estamos hablando entonces de un presente continuo, algo que continuamente se está ahí justamente apuntando o proyectándose hacia un futuro más adelante. Que tiene que ver en muchos casos con creaciones culturales, es decir, con pautas, con morales, con conductas, con ciertas normas establecidas que se cambian a lo largo del tiempo. Al fin y al cabo, como ya mencionó González Maestro, por ejemplo, la historia lo que señala es el triunfo de ilegalidades, triunfo de rupturas en las cuales se rompe con lo legal, se rompe con lo preestablecido y se forman nuevas estructuras de poder que vienen a hacer cambios a lo largo de la historia y que al fin y al cabo son el motor o lo más relevante a la hora de determinar cuáles son los acontecimientos que merecen ser tenidos en cuenta. Y es al fin y al cabo también el argumento principal que puede sostener una persona que se basa en el pensamiento Foucaultiano. ¿Por qué? Porque principalmente va a venir a decir, bueno, entonces si hay al fin y al cabo poder implicado, quiere decir que hay intereses políticos, ideologías de por medio que vienen a tergiversar, diríamos, la historia y vienen a encontrar historias simplemente de algunos y no las de todos. Pero bueno, no vamos a entrar en ese problema porque al fin y al cabo el video se supone que tiene que ser introductorio y vamos a meternos en un problema porque va a ser muy largo. Continuamos entonces que estas creaciones culturales o creación, es decir, que conforma todos estos presentes subjetivos de cada ser humano, consta de 3 elementos o pilares fundamentales. El primero de ellos es el sujeto histórico. ¿Por qué merece ser señalado el sujeto histórico? Principalmente porque es este protagonista. Es aquel personaje que leemos en las historias, aquellos que merecen ser señalados y que al fin y al cabo vienen a protagonizarla y que cambian constantemente, es decir, su identidad va cambiando, se van añadiendo distintos adjetivos o sustantivos a estos sujetos. ¿Por qué? Porque para no poder reducirlos simplemente a entes abstractos que simplemente formaron parte de la historia y estuvieron ahí como tal, por ejemplo un simple nombre, pero al fin y al cabo cada vez que mencionamos un personaje histórico nos viene a la mente un nombre, pero al lado de ese nombre viene una cantidad ingente de sustantivos y de adjetivos que vienen a clasificar a este sujeto como tal y que justamente cambiaron a lo largo del tiempo para que este sujeto merezca ser tenido en cuenta en la historia y para que haya repercutido también en las masas y haya generado estos cambios sustanciales por los que merece ser estudiado, por ejemplo. Este sujeto histórico entonces lo que se viene es a introducir o a formar parte fundamental de algo que se denomina como la estructura histórica, que tiene que ver con la historia como tal. Es decir, todo este pasado, estos acontecimientos en general, y que al fin y al cabo tiene 2 partes fundamentales. La primera es la realidad, la estructura puramente plausible, es decir, la estructura puramente material, que se compone tanto de las relaciones de los distintos sujetos, como también de los objetos materiales que esas personas tenían. Estudiar, por ejemplo, una sociedad antigua, una sociedad extinta, por ejemplo, uno viene entonces a estudiar, por ejemplo, sus ruinas y a partir de ahí uno hace un análisis minucioso y puede establecer cómo se relacionaban entre sí y también
otro aspecto que tiene que ver con la mentalidad. Es decir, cuáles eran las ideas que tenían estas personas que las llevaron a fundar o a construir estos elementos, esta base justamente de, podríamos decir, objetos o elementos materiales que los amparaban, por ejemplo. Porque al fin y al cabo, analizando solamente las posibles ideas que los llevaron a ejecutar estos actos, ya podemos saber muchísimo acerca de estas personas o estas tribus en la antigüedad, por poner un ejemplo concreto. Y continuamos finalmente con lo que tiene que ver con el proceso histórico, como el último pilar. El proceso histórico es entonces la articulación y autonomía de tanto del sujeto histórico como esta estructura, es decir, este sujeto histórico y cómo se halla de algún modo en el complejo entramado dentro de esta estructura propiamente dicha. La estructura real al fin y al cabo se conforma tanto de lo plausible como también de la mentalidad posible, que es al fin y al cabo el componente que más, si uno quiere ser objetivo, debería confiar entonces en un historiógrafo, en un filósofo que se preocupe por establecer criterios específicos en los cuales su subjetividad entre lo menos posible en juego a la hora de establecer cuáles son verdaderamente los postulados, o mejor dicho, cuál es verdaderamente la mentalidad que tiene esta persona en su momento para hacer lo que hizo. Y finalmente entonces entendemos que hay una dialéctica tanto real o ideológica, una dialéctica entonces en la cual las ideologías cambian la materia que le rodea a los sujetos, a estos protagonistas. Al mismo tiempo esta realidad material lo que va a hacer es repercutir en los sujetos futuros, y estos sujetos futuros al fin y al cabo en su continuo presente articulado notaron que se necesitaban de cambios, y al fin y al cabo ahí se establecen rupturas, y así es básicamente el proceso de la historia. A lo largo de la humanidad ha sido así, y así será hasta el final de los días. Entonces, justamente con este entendimiento, digamos, de la historia, nosotros podemos estudiar la historia, sobre todo de la psicología, y poder determinar cuáles son sus principales representantes, cuáles son sus principales críticas, y a partir de ahí determinar cuáles son los fundamentos y métodos que sostienen estos conocimientos. ¿Por qué? Porque de ellos podemos extraer al fin y al cabo lo que a nosotros nos importa, el pensamiento crítico a la hora de discernir cuál es nuestra postura al respecto a la hora de tomar un partido tanto por un modelo teórico u otro, para dirigir la cura y para ofrecer el mejor servicio posible a la sociedad. Y bueno, eso sería todo. El tema de hoy ya estaría completado. Entonces, la próxima voy a continuar quizás con distintos postulados que para establecer justamente, como ya mencioné, la validez e invalidez de las teorías psicológicas. Y a posteriori voy a empezar a traerlo, como ya mencioné, las teorías puramente, tanto de la psicoterapia como del psicoanálisis, para centrarme en cada una de ellas en profundidad. Así que muchas gracias a quienes vinieron hasta acá y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.